El cafecito que nos vamos a tomar hoy te interesa sí o sí si tienes hijos. Y si no tienes hijos, seguro que conoces a niños que a lo mejor son los hijos de tu mejor amigo, incluso tienes sobrinos, porque es difícil en este mundo que no tengas niños cercanos, ¿vale? Así que sí o sí vas a tener que quedarte. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de cómo podemos tratar a la infancia. ¿Y por qué? Porque si nosotros tratamos bien a la infancia, tendremos una adolescencia nada problemática. Por eso he traído a la autora del libro Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Los que sois seguidores de InViven de hace tiempo ya sabéis que esta no es la primera vez. A mí desvirgar a alguien no me va mal, pero es que cuando alguien es bueno hay que repetir. Y os voy a presentar, como no, que seguro que ya la conocéis si digo Padres Formados, pues sí, es ella. Ha vuelto Leticia García. Garcés, perdón, que me he ido yo. Leticia Garcés. ¿Qué tal, Leticia? ¿Nuevo libro? Recién Nuevo estrenado. libro, un nuevo hijo literario. Nuevo hijo literario, sí. Muy agradecida de que me invites porque para mí hablar de estos temas, hablar de mi libro, he venido a hablar de mi libro, bueno, pues es siempre un motivo de alegría porque siento pasión por todo lo que cuento, ¿no? Hay gente que me dice, se te nota ya, pero es que no lo puedo evitar, es que amo la infancia y amo vivir por la infancia, entonces necesito contarlo. ¿Qué es la infancia para ti, Leticia? Pues la infancia para mí, qué bonita pregunta, ¿verdad? Es respeto absoluto hacia algo que no sabemos cuánto puede crecer, cuánto puede desarrollarse, sentir curiosidad, sentir sorpresa, sentir admiración y es sentir absoluto respeto hacia ese diálogo que hay que tener con un niño, esa mirada, ese trato, ese no sé cuánto vas a crecer, hacia dónde, en qué te vas a convertir, solo quiero contribuir a que eso que eres en potencia pueda llegar a darse, ¿no? Entonces, quiero contribuir siempre para bien, con lo cual soy muy consciente de que mis palabras en un momento dado no pueden ser apropiadas. Hacer una broma a veces, unas cosquillas incluso que el niño me está comunicando que no desea, es algo que me lo tengo que plantear. Un chiste mal avenido porque en este momento no sé qué decirle, no sé cómo relacionarme con él y soy eh, desafortunada en mis palabras. Es algo así como ese niño va, va a crecer con algo de lo que yo le diga, Ujú. hacia un lado o hacia otro. Entonces yo quiero contribuir, con lo cual muchas veces hay que plantearse cuál es mi forma de relacionarme con ese ser que en potencia no sé hasta dónde puede llegar a Antes tenía desarrollar. la sensación que planteábamos la adolescencia a partir de los 15, 16 años, 17, y seguro que cada vez es más niños de 7, 8 años que deberían de estar en infancia, pero corrígeme si a lo mejor es que ha cambiado la edad, que les estás viendo ya comportarse como adolescentes. Y creo que hay un paso ahí entre la infancia y la adolescencia que no sabemos muy bien dónde meter, porque tampoco se consideran ya tan niños como para meter en la infancia, pero no son suficientemente tan adolescentes como para marcar ahí, ¿no? Esa parte de preadolescencia. ¿Hasta qué edad consideras tú que una infancia debería tratarse como tal, como una infancia? Porque creo que les hacemos crecer demasiado rápido. Sí, porque vivimos muy rápido, ¿no? Es verdad que si consultamos los datos de la OMS hay como unas edades como muy, muy definidas, ¿no? Eh, pero fíjate, hace años yo impartí una charla que esa la grabé y el título era ¿Se puede tener un preadolescente de 6 años? Ujú. Y es una charla que la gente que la ha escuchado, porque está en el canal de YouTube y cualquiera la puede escuchar, me ha dicho cuánto me ha ayudado esa charla porque se centra un poco en hacer ese duelo pero a los 6 años. Es decir, yo a los 6 años me tengo que despedir de un hijo deseado, de un niño que disfrutaba, y de repente tengo un niño de 6 años que se comporta como un preadolescente. Y me pregunto si yo estaré haciendo algo mal, si eso es posible, si se puede tener un preadolescente con 6 años, cómo es posible, ¿no? Si yo pensaba que esto venía más tarde, ¿no? Y realmente, bueno, el éxito de ese contenido en concreto es que si tú temes la adolescencia, entonces te vas a hacer esa pregunta, que Ujú. es, pero si puede tener un preadolescente con 6 años y ya con esa pregunta estás rechazando la adolescencia. Ujú. Estás diciendo, no, no, yo no la quiero tan pronto porque, claro, la temo. Y si temo al adolescente es porque no me sé relacionar con un niño. Entonces, hay que hacerse preguntas, ¿no? Me decías, ¿qué es la infancia para ti? Para mí la infancia es
ser consciente de la mirada amable, respetuosa que tengo que tener hacia un niño que tengo delante, que puede ser mi hijo, el del vecino o el de mi hermana, y cuando yo estoy con ese niño y con esa niña, ser consciente de que algo de lo que yo voy a hacer, decir, va a contribuir para bien o para mal en su desarrollo emocional, cerebral. Con lo cual, para empezar, es digamos, un replantearte cosas, un cuestionarte, un observarte. Y esto también es bonito porque no es que haya que estar siempre con pies de plomo, ¿no? Y con cuidado, hay que se rompe el niño. No, esa no es la idea, sino qué bonito es observarte y preguntarte si has acertado, digamos, en ese diálogo, si lo que has hecho, cómo lo has hecho, cómo lo has dicho, realmente es favorable o no, ¿no? Al final es buen trato. Entonces, cuando yo temo la adolescencia es cuando me hago esa pregunta, ¿no? Porque no la quiero cerca. Y cuando me va llegando, ya la estoy temiendo. Entonces, esa no bienvenida de la adolescencia, desde ya los 6 años, que estamos rechazando, es lo que no nos permite entender que no es temible, terrible, es increíble. Y yo estoy en plena adolescencia. La disfruto. Te puedo decir que tengo momentos muy buenos, que me río muchísimo, que utilizo el humor, que a veces me afecta, que a veces la sufro, pero todo es parte de. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, si temes la adolescencia, entonces invierte en la infancia para que realmente puedas sentar las bases que vas a necesitar que luego estén construidas, porque la adolescencia, ¿cuándo empieza? Te lo digo yo, cuando tienes un bebé en brazos. Ahí empieza la adolescencia. Cuando tienes un bebé en brazos, porque ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es un tipo de cerebro desarrollado, construido, conectado de una manera o de otra. Entonces, si llegamos a la adolescencia con una serie de aprendizajes, si hemos experimentado y aprendido, sentido la empatía, el cerebro va a tener ya unas conexiones construidas desde las experiencias empáticas que hemos vivido, con lo cual es adolescente ser empático a, a pesar de estar en una etapa en la que el egocentrismo tiene que darse como algo, como parte de su etapa. No es que sea malo que el adolescente sea egoísta, es que es normal que el adolescente sea egoísta, Tiene que pero, reconocerse, ¿no? pero no como algo malo, sino como algo descriptivo, ¿no? Entonces estamos en una etapa también de sorpresa, de desubicarte, de, ay, va, yo pensaba que había acertado con lo que había dicho, ay, va, yo pensaba que le había entendido, ay, yo pensaba que, jo, pues no me esperaba esta reacción o me ha sorprendido esta situación. Bueno, estamos aprendiendo. Eso al final es la mentalización también, ¿no? Acercarte con curiosidad y con interés a ese niño, esa niña que se va desarrollando y decir, bueno, ¿cómo puedo ahora en esta etapa contribuir, seguir contribuyendo a ese cerebro que ya tiene unos aprendizajes, unos anclajes, unas conexiones y ahora está en obras y con lo cual esa reacción no es nada personal, es completamente normal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería la adolescencia, ¿no? Un bebé Con en lo que brazos. acabas de decir, me cabe una pregunta. Y es, claro, tú dices que en el momento, y es totalmente racional y es lógico, que tienes un adolescente cuando tienes un bebé en brazos. Mi pregunta es, si asumes que tienes esa conciencia de poder saber cómo puedes tratar ya a ese futuro adolescente que ya le tienes ahí cuidado, ¿cómo se están formando los padres antes de que les llegue ese bebé? Porque claro, tú puedes formar a alguien, educar a alguien desde la empatía y conseguir hacer anclajes y tener una disciplina más positiva si tú estás formado. Pero la mayoría de la gente suele conseguir buscar respuestas cuando aparecen los problemas. No trata de tener muchas soluciones para por si acaso el problema llega. ¿Qué está sucediendo? Porque mi percepción es que hay un porcentaje, me imagino como siempre, de un 5, un 10% de gente que se está adelantando a que eso suceda, pero que en muchas ocasiones aparecen los miedos o los temores cuando ya ha pasado todo. ¿Qué pueden hacer esos padres, esas madres, para que de repente les den ese bebé en brazos y entiendan que desde el minuto uno es importantísimo qué les dicen y cómo les cuentan? Sí, hijo, la verdad que el planteamiento es muy interesante. Yo al final estoy muy en contacto con padres y madres comprometidos que tienen ya esa conciencia hecha y acuden a formación o asesoramiento porque quieren mejorar la relación con sus hijos, quieren entenderse, quieren entenderles y se nota mucho cómo un padre formado habla de sus hijos, ¿no? El otro día una madre decía, yo tengo un hijo con una personalidad admirable y es un niño maestro, que esto es una frase de Mario Alonso Puig que dice los niños maestro y los niños oasis, ¿no? Los niños que han venido al mundo para enseñarte todo lo que no sabes, que te das cuenta de ello precisamente cuando tienes que educarlo, ¿no? Entonces,
qué forma tan bonita de decir, tengo un hijo con una personalidad arrolladora que muchas veces no sé cómo manejar, pero no es ni problemático, ni es un niño etiquetado, sino es un niño con una personalidad admirable que tengo que aprender a educar y, mientras tanto, a gestionar todo lo que va surgiendo dentro de mí, ¿no? Entonces, también el cómo los padres hablamos de nuestros hijos, de cómo describimos sus comportamientos y se trata también de hablar de mí, ¿no? Yo soy la que tiene la dificultad para relacionarme con este hijo único que tengo que educar. Ahora, eh, yo pienso también que las personas tenemos tiempos y momentos. Entonces, ¿qué te trae la formación o a leer un libro? Te trae o una motivación o una necesidad, lo has dicho muy bien. Pero esa necesidad tiene pues muchas formas de, ¿no? Una necesidad puede ser que me siento culpable cada vez que reacciono, como decidí no reaccionar, porque a mí me educaron de una manera determinada y entonces yo me veo gritando todo el día y no es lo que quiero. Eso ya es una necesidad. Entonces, igual a mí esa necesidad que tiene que ver con mi historia personal, porque me activa todo el tiempo un niño con sus rabietas, un adolescente con sus gestos, me activa todo el tiempo, entonces eso se convierte en una necesidad para mí y al mismo tiempo en un motor, en una motivación, algo que me lleva a buscar ayuda. Ahora, la ayuda que tiene que estar centrada en mí, porque muchas veces llevamos a un profesional, a nuestro hijo, pensando que ese profesional tiene una varita mágica que me lo va a transformar, cuando el profesional tiene que trabajar contigo como madre y como padre en un trabajo educativo. Tiene que, digamos que un profesional, una persona externa, tiene que entrar al equipo educativo, que son papá y mamá, estén o no juntos, o sea, estemos o no, mantengamos una relación sentimental, seguimos siendo un equipo, una familia de padres separados y tenemos una responsabilidad. Y si queremos ayuda externa, esa persona entra a formar parte del equipo educativo y forma parte del trabajo que ya estamos haciendo, con lo cual, pues bueno, aprenderemos, nos pondremos de acuerdo, comentaremos y estaremos en esa actitud de hacer algo juntos, ¿no? En equipo. Ahora, cuando no hay motivación, cuando no hay necesidad, quizás no es tu momento. Cuanto más tarde, quiero decir, es peor, es más difícil, sí. Imposible, no. Más difícil, sí. Pero bueno, es un reto. Es el reto que tú tienes que asumir porque no viste la necesidad antes, quizás porque tenías un niño etiquetado como bueno, un niño que no te daba problemas. No es que este niño es muy bueno, no me da problemas. Y claro, cuidado con los niños buenos que no dan problemas, porque que no nos muevan emocionalmente, que no nos incomoden, que no hagan ruido, que no nos activen no quiere decir que no necesiten. Entonces, un niño etiquetado como bueno necesita aprender a expresar su opinión, necesita aprender a defender un derecho, a argumentar una idea, a exponer algo públicamente. Claro, muchas veces esto no lo estamos trabajando porque, pues como no da guerra y el niño que hace ruido, el niño que se mueve, afortunadamente ese niño tiene tantos ojos puestos encima que va a recibir toda la ayuda del mundo hasta durante primaria, adolescencia y más allá. Entonces, hay que plantearse esto, ¿no? ¿Por qué un niño que genera conflicto porque hay un conflicto de necesidades, él tiene necesidad de jugar y yo de descansar, él tiene necesidad de moverse y yo de estar en tranquilidad? Entonces, cuando hay un conflicto de necesidades, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y aquí no se trata tanto de educar, que bien, sino de cómo me relaciono con mi hijo cuando le tengo que expresar mi necesidad y le tengo que comunicar que yo ahora necesito un poquito de silencio y cómo lo hago teniendo en cuenta que su necesidad ahora mismo es otra y que eso le impide empatizar conmigo. Entonces habrá que preguntarse qué edad tiene, cómo me comunico yo y entender que esto es tiempo. Y las familias necesitamos, más que aprender pautas educativas, herramientas, estrategias, necesito recursos, más que necesito algo para hacer algo, ¿vale? Se trata de tener pausas reflexivas. Una pausa. Me voy a observar, pero ¿cómo me acabo de relacionar con mi hijo, que es lo que más amo en el mundo? Con desprecio, con reproche, con ironía, con desdén, con vacío, porque hay veces que castigamos con un vacío, un silencio, ¿no? Un vacío que es como, bueno, pues cuando te portes bien ya hablaremos, ¿no? Cuando te calmes, te tranquilices, ¿no? Ya nos veremos. Es como conectaremos cuando tú con tu comportamiento me demuestres que eres merecedor, ¿vale? De que estemos conectados. Entonces, estas cuestiones se aprenden en grupo, por eso los grupos tienen tanto éxito. Yo tengo un montón, cerca de 200 papás y mamás formándose en grupos. El grupo que tiene, el grupo tiene.
la oportunidad de sentirte que no eres el único, que no estás solo, que solo a ti no te pasan estas cosas, sentir la empatía de los demás, sentirte comprendido y como que el grupo te vincula con un proyecto, con un objetivo, con una visión y es mejorarte a ti mismo, ¿no? Entonces, el grupo lo que hace es empujarte siempre hacia adelante, ¿no? Decir, Inclu- bueno, ¿cuál es nuestro objetivo, ¿no? Aprender qué es lo que mi hijo necesita y cómo se lo puedo dar yo, ¿no? Incluso te puede hacer preguntas que tú ni siquiera se habían pasado dentro de tu imaginación, porque no estaban dentro de tu caja. Entonces, cuando alguien te plantea una incógnita que tú decías, hostia, pues eso no me lo había pensado, qué suerte que alguien ha pensado desde su oportunidad en una caja fuera distinta para que la mía crezca. O sea, al final, Sí, una inteligencia emergente y lateralizada que da un rango de amplitud muy ancho. claro, claro que sí. Sí, sí, todo es sumar. Esa pregunta no me ha tocado todavía hacérmela porque estoy en otro momento de mi vida, pero me va a llegar. Y si por lo menos si no llega, pues que en el caso que estés preparado. Leticia, acabas de escribir un libro que me imagino que no sé si pensaste en un determinado proyecto de gente, un determinado estilo, a quién le podría conseguir convenir. Ahora que ellos te están escuchando y que están entendiendo que la infancia puede conseguir, si se educa, conseguir tener una adolescencia que sea muy bien encaminada, ¿a qué tipo de personas les recomiendas que aunque no hayan abierto los ojos y todavía no tengan esa motivación, o no tengan esa necesidad, puedan pasarse, comprar el libro y decidir, mira, esto es una oportunidad para mí? Pues realmente voy a empezar diciendo que no me considero escritora y tampoco me gusta leer como tal, pero leo muchísimo porque lo que a mí me gusta es aprender y escribo muchísimo porque a mí lo que me gusta es compartir, contar, sensibilizar. Entonces me veo con una limitación por un lado, que lo que me mueve no siempre es la motivación, pero por otro lado con un deseo que es quiero aprender, quiero entender, quiero comprender. Entonces, eso me lleva a leer muchísimo y eso me lleva a escribir muchísimo continuamente. Pero siendo muy consciente de que me he metido en un terreno que no es el mío porque yo soy más comunicadora. ¿Qué pasa? Que necesito contar muchas cosas. Necesito contarles a mis familias todo lo que yo voy reflexionando a raíz de lo que voy leyendo, porque ahora se lee menos, porque no hay tanto tiempo y tiramos más de post de Instagram, ¿no? Que nos dan cuatro ideas muy sencillas que luego encima hay que saber aplicar y ahí es cuando sale la frase de qué fácil es la teoría y qué difícil es la práctica, ¿no? Y a mí me resulta al revés. A mí me resulta la práctica súper motivante porque tengo montones de opciones y no tengo por qué aceptar a la primera. Y al fin y al cabo hacer propuestas educativas es crear algo nuevo, algo único, y la teoría al final la voy buscando todos los días, porque por mi trabajo, por mi necesidad de aprender, necesito leer mucho. Entonces, yo en este libro, ¿qué ofrezco? Ofrezco las ideas o reflexiones más importantes que yo puedo extraer de otros autores para dar un sostén al libro. Al final es un libro que tiene mucho respaldo científico y que todas las ideas o reflexiones que parten de mí también han nacido de otras personas, de otras reflexiones, de otros autores. Al final, nada está inventado, ¿no? Todo al final está contado de alguna manera, ¿no? Pero mi forma de contarlo, como soy comunicadora más que escritora, es digamos, un diálogo leído muy fácil, muy sencillo, con muchos ejemplos, con muchas frases, porque es lo que las familias me piden. Las familias me dicen, oye, ¿de qué manera se lo puedo explicar? ¿Y cómo le diría esto? ¿Y de qué otra manera le podría decir a mi hijo? Entonces, aquí tienes frases, aquí tienes ejemplos, aquí tienes reflexión, todo sustentado en una, digamos, en una base científica, porque yo de ahí no me salgo. Esa es mi guía y además me gusta porque no voy sola, no voy a ciegas, no voy por libre, sino que yo te cuento un montón de cosas que parten de mi experiencia de hace años con padres y con madres de continuo, que les conozco bien, ¿en qué sentido les conozco bien? Conozco sus inquietudes, sus necesidades, sus preguntas. Muchas veces me hacen una pregunta antes de que la terminen, ya sé qué pregunta es, porque esa pregunta sale siempre, ¿no? Entonces, ¿a qué papá, a qué mamá? Pues a una persona inquieta que quiere aprender y que se ha salido del discurso de, bueno, pero toda la vida nos han educado así, tampoco hemos salido tan mal. Si sigues en ese discurso, este libro igual no lo disfrutas, porque todo lo que leas te va a sacar de ese discurso, ¿no? Pero si tú ya has dejado ese discurso de toda la vida se ha educado de una manera, no hemos salido tan mal, si tú ya has roto con ese discurso y estás en, bueno, pero yo quiero aprender de una forma
diferente a cómo se me educó. Mis padres lo hicieron lo mejor posible, pero bueno, yo lo quiero hacer de otra manera o quiero aprender a hacerlo a mi manera. Bueno, pues este libro quizás se convierte en un buen acompañante para ti. ¿Por qué? Porque es un libro hablado, es un libro contado. De hecho, cada capítulo, ¿vale? Empieza precisamente, hablemos de... Hablemos de formarse para educar guiando, hablemos de cómo atender y acompañar las rabietas, ¿vale? Hablemos de pues cómo educar sin castigos, pero sí con límites claros. Hablemos de, ¿no? Ejercer los buenos tratos, cómo prepararnos para la adolescencia, ¿no? Hablemos de cómo mejorar nuestras competencias emocionales o hablemos de cómo cambiar la mirada hacia la infancia, ¿no? Hablemos de. Entonces, esto es un café. Es un manual, es una guía, es lo que tú quieras, porque al final tú lo vas a tener entre tus manos, lo vas a poder subrayar, vas a poder incluso preguntarme tus dudas y yo voy a estar ahí porque al final tengo los canales abiertos a través de redes sociales, a través de mis cuentas. Yo quiero estar contigo mientras tú me lees y te haces preguntas, ¿no? Qué bueno. De hecho, os vamos a poner, chicos, a todos los que nos estéis escuchando, nos estéis viendo en YouTube, todos los canales para que podáis conseguir contactar con Leticia, porque a mí me ha contado un pajarito, así que yo siempre tengo una influencia extra, que vais a poder comprarlo en cualquier librería, porque lo ha cogido una editorial con mucha potencia, entonces no vais a tener ningún problema. Pero, dejemos el pero, si ponéis en contacto con Leti, pues una de las cosas que vais a conseguir es recibir el libro de una forma un poquito más especial, porque no solo lo vais a tener dedicado y vais a tener un contacto directo más con la autora, sino que sé que vais a recibir un regalito. Yo le sé, pero tú tienes que conseguir descubrirla. Entonces, lo más fácil es que puedas conseguir contactar con ella, que el regalito te va a venir muy, pero que muy requete bien. Leticia, ha sido un placer, como siempre. Ya sabes que aquí tienes tu casa, que siempre vas a tener la posibilidad, porque yo me imagino que este no se queda aquí, que habrá un cuarto, un quinto, un sexto, todos los que sean posibles. Así que solo puedo darte las gracias por esa pasión que transmites y sobre todo Mm. que quieres realmente a que la infancia se cuide y se proteja, que no siempre ha sido así, pero es una forma de dejar un legado muy bonito y precioso para que podamos tener adolescentes no rotos y sobre todo adultos que dejen de sobrevivir para que puedan empezar a quererse bien y a vivir, que es lo que se merecen. Y muchísimas gracias. Además, este libro se lo dedico a los 4 hombres más importantes de mi vida, que es mi padre por su capacidad resiliente desde de una historia personal a hacer una vida resiliente, mi marido que mejor padre no han podido tener mis hijos y mis 2 hijos varones, que son los que al fin y al cabo han inspirado todo esto, ¿no? Y de hecho el otro día cuando les enseñaba el libro me decían, ¿has escrito todo esto? ¿Pero cuándo? Digo, la verdad que no lo sé, hasta yo estoy sorprendida, digo, no sé en qué momento, pero es que tengo tanto que contar y tanto que compartir, me habéis enseñado tanto que quedármelo para mí sería demasiado egoísta, así que no estoy por la labor. No te pega, no te pega. Muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo y habernos regalado este ratito con este café que ha sido exquisito y muy delicioso. Muchas gracias. A ti por la invitación. Chicos, ya lo sabéis, este café, este podcast es para gente curiosa, para gente inquieta, para gente inconformista, no para aquellos que cuentan de, buf, es que yo eso ya me lo sé, total, si no voy a cambiar absolutamente nada. Pues hoy tenéis una nueva posibilidad para daros cuenta de que también podéis conseguir hacerlo con vuestros hijos, porque si no las cosas no cambian. Y lo habéis visto hace poco con el libro, con Impulso, con mi hijo. Yo no tengo miedo a la adolescencia, creo que va a ser un disfrute tremendo porque me dediqué a mi hijo desde el primer momento. Así que si tú también quieres hacer estas cosas y enterarte de todo lo que va sucediendo y estas entrevistas y mil de locuras, pues ya sabes, apúntate a rosamontana.com y seguimos charlando. Mil gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente podcast.